Recording in progress. Sí. Sí. Usamos. Hola, hola. ¿Se oye bien, no? Sí. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar. Bienvenidos a esta reunión de socios de hoy, 24 de octubre, del PMI Madrid, aquí en Microsoft. Bueno, como siempre comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de esta reunión. Y en la distancia tenemos a Jorge, que es quien nos está apoyando con la parte del webinar. Jorge es vocal de la Junta Directiva y bueno, lleva con nosotros poco tiempo. Y hoy tenemos esta agenda. Tras esta breve introducción hablaremos de microaprendizajes desde la banca azul, portafolio, organización y cultura. Y nos va a hablar de esto Gustavo Bonalde. Finalmente tendremos un apartado de conclusiones, un breve apartado también de 5 minutos. Y bueno, Gustavo Bonalde es consultor organizacional con un enfoque integral en proyectos, procesos y personas, y está especializado en impulsar el desempeño estratégico y operativo de las empresas. Es graduado de ingeniero de sistemas, con maestría en administración y mención en gerencia de empresas, y recientemente cursó el programa Strategy Change Management del Kellogg Executive Education. Tiene experiencia como consultor y coach en distintos sectores y países y cuenta con varias certificaciones, entre ellas el PMP, Safe Program Consultant y Value Stream Management Consortium Ambassador. Y nos va a hablar, como decía, de microaprendizajes desde la banca azul, portafolio, organización y cultura. Y ya os voy a dejar con Gustavo para que arranque esta presentación. Pues nada, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Te dejo la batuta de mando. Muy bien. Buenas tardes. Qué gusto estar por acá compartiendo estas cápsulas con ustedes. Tenía tiempo sin estar en un evento PMI presencial, pero qué bueno que se dio la oportunidad. A ver, si se puede que sea lo más interactiva posible, porque yo creo que lo enriquecedor son las preguntas y las respuestas si las tengo, o si no, la conversación entre todos, ¿vale? Y lo primero era el disclaimer desde la banca azul, ¿sí? Estuve 3 años trabajando, llevaba el Centro de Excelencia Agile de BBVA México y luego vine a BBVA Holding. Tuve 5 años por ahí. Pero bueno, la charla se me ocurrió, realmente estaba sentado, lo que pasa es que la banca era roja en realidad, pero yo dije, bueno, no puedo poner desde la banca roja porque no hace sentido, así que déjame buscar una banca azul y hablar de esto. Y luego, los 3 temas, porque son los 3 temas que le he puesto atención en todos estos años, ¿vale? He podido acompañar distintas transformaciones en varias empresas grandes, medianas, pero he tratado de poner foco en estos 3 puntos, ¿sí? Sobre todo porque cuando hablamos de transformación, de alguna manera u otra, aparecen los 3 puntos. Y microaprendizaje no porque haya aprendido muy poco, sino porque es la manera de poder transmitirla en este espacio de tiempo.
Y lo primero es entender un poco el contexto del entorno, ¿no? Quizás hoy cuando empezamos a hablar de Bunny y Buka, nos pasa cuando hace algunos años nos venían a hablar de Kodak y de Blockbuster, ¿verdad? Que ya estábamos cansados del mismo ejemplo. Y nos venían, no, porque Kodak, no, ya no me hables más de Kodak, no, porque Blockbuster, ya suficiente de Blockbuster. Ya sabemos que las empresas que no se actualizan desaparecen. Y más o menos está pasando hoy así con Buka y Bunny cuando hablamos de eso. Pero la realidad es que el entorno cada día se hace más dinámico y más complejo. No importa las siglas que le pongamos, ¿sí? Pero siempre la revolución industrial es totalmente una realidad en las empresas. No se sabe si los bancos realmente son bancos que ofrecen aplicaciones digitales o son empresas de software que ofrecen servicios financieros y así en muchas otras industrias. Globalización, diversidad generacional, por primera vez 5 generaciones coexistiendo en las empresas, eso es una locura también. La velocidad con que van los ciclos económicos más cortos, más predecibles, la crisis climática, la pospandemia que nos cambió en muchos, como estábamos hablando ahorita, muchos eh, factores. Y el primer dato también seguramente muchos de ustedes lo conozcan. Según McKinsey, el 70% de los proyectos de transformaciones fallan. 70%, ¿no? No es cualquier número. Es un número pareciera bastante elevado. Claro, detrás de todo eso hay muchas causas, pero tomé estas primeras, que estamos hablando de liderazgo inadecuado, visión a corto plazo ilimitada, falta de priorización, necesidad de un enfoque integral, cultura y resistencia al cambio. Resistencia al cambio. Y las 5 las pudiésemos categorizar en los 3 puntos que vamos a conversar hoy, en portafolio, en cultura o en organización. ¿Sí? Cualquiera de ellas la pudiésemos categorizar en una de ellas. Y acá, cuando aparezca esa imagen, es porque quisiera escucharlos a ustedes. Y si han visto ese término de transformation as usual, ¿vale? Con tanto dinamismo en el entorno, realmente estamos hablando de proyectos de transformación o las empresas tienen que irse a un mecanismo más continuo de cambio. No sé qué piensan, no sé si le podemos compartir micrófono si quieren hablar. Mm, Gustavo, yo lo que estoy viendo ahora es la tendencia de tener oficinas de transformación. Me da igual que se llame agilidad, que se llame lo que sea, y creo que tiene que ser, pues igual hay algo totalmente transversal y es algo que me alegra, pues algo que viví en la banca azul contigo, pero parecía que esa transformación tenía un objetivo y un final y me da la sensación de que esto tiene que ser permanente. Entonces eso de transformation as usual me suena a eso, ¿no? A una oficina de transformación. Quizás suene más, ¿no? Al entorno que tenemos hoy. ¿Alguien más? ¿Algo sobre esto? Seguimos hablando de proyectos, porque cuando hablamos de proyectos empiezan y terminan. ¿Es realmente lo que necesitan las empresas en este entorno? Allá quieren. Eh, bueno, por lo menos yo igual he colaborado en proyectos de transformación y la verdad es que muchas veces hablamos de que o las oficinas de PMO se refieren a proyectos de transformación y creen que en un par de meses ya toda la organización va a ser ágil, que ya toda la organización va a estar haciendo entregas cada 2 semanas y realmente es mucho más complejo que eso. Son los directivos que también tienen que estar de acuerdo de que ya tenemos que pensar más en entregas que generen valor al cliente y no precisamente en generar aquellos proyectos que son la voz de aquel directivo, porque muchas veces los proyectos se transforman en eso. Lo que diga el stakeholders es lo que se debe hacer y no Y este precisamente orden es el comité directivo. obvio. Vale. Entonces hablamos de que la organización debe ser ágil, pero quieren seguir haciendo las mismas costumbres y solo es ponerle un nombre. Y no es solo el nombre, es algo que tiene que estar dentro de la cultura, digamos, bastante asimilado como tal. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre?
Carolina. Carolina, perfecto. ¿Alguien más? Pero pareciera que según lo que hemos conversado acá, lo que hemos visto de este entorno, pareciera que solo hablar de proyectos, sobre todo aislados y no holísticamente, como mencionaste, Carolina, como que no es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Y quizás eso tenga incidencia en este porcentaje tan alto de fallas. Pero sí, las empresas están buscando, el cambio va a seguir y hay muchas maneras de hacer oficinas de transformación. Cada quien lo hace a su manera, a su forma. No hay una receta para ello, ¿no? Y vamos a comenzar con el componente de portafolio, que de esto saben muchas personas que están acá más que yo. Y comienzo con esa frase: no hay nada más inútil que tratar de ser eficiente en lo que no deberíamos estar haciendo para nada. Y aquí una anécdota. En aquel momento que cuando tomé el liderazgo del COE Agile en México, comenzamos con 36 equipos. ¿Sí? Ese fue cómo iniciamos. A los 3 años teníamos 230 equipos funcionando en distintos marcos ágiles, etc. Y hablar de 230 equipos es bastante. De hecho, era la transformación más grande en ese momento de Latinoamérica. Y bueno, parecía un logro interesante, importante, ¿no? Y después de algunos años, reflexionando, quizás no estamos seguros si realmente necesitábamos hacer eficientes 230 equipos. A lo mejor con 80 era suficiente. A lo mejor con 40 era suficiente, con 100, con 200. No lo sabemos, ¿sí? Y de ahí que este aprendizaje me quedó marcado. Y si nos apoyamos de Infinity, ¿sí lo han utilizado? La IA del PMI. Como todas estas IA que están rodando por ahí, están en periodo de adaptarse y de ajustarse, ¿no? Pero fíjense el concepto de portafolio, una colección de proyectos, programas, portafolio relacionado y operaciones, gestión de operaciones, que a veces nos olvidamos de que una parte de la operación puede estar incorporada a un portafolio. Los componentes que están dentro del portafolio, programas, proyectos, etc. En general están conformados por proyectos. Pero luego en el banco, muchos de ustedes deben haber leído sobre la SDA. SDA era la especie de portafolio que nació paralelo a la incorporación de la agilidad en el grupo. La SDA, Single Development Agenda. ¿Qué se hizo ahí? Al principio, incorporar una cadencia en el grupo trimestral. Una cadencia para dotar, para tener cierta liquidez de equipos, para poder cubrir todos los equipos que teníamos en ese momento, para saber cuántos proyectos realmente teníamos en el grupo. En ese momento estaba Estados Unidos, Sudamérica, México, España, Turquía, etc. Y por primera vez tuvimos un número concreto de proyectos. ¿Cuántos proyectos tenemos? 2.300, por decir una cifra. Y luego quizás lo más importante es la cadencia trimestral, tanto para gestionar el capacity de los proyectos como también para la parte de fondeo financiero. Sus cosas que funcionaron y sus cosas que no, como todo, porque al final todas estas cosas que intentamos incorporar en estas transformaciones, muchas son experimentos, aunque a veces no lo queremos tratar así, pero muchas de estas cosas son experimentos, no tenemos certeza si funcionan o no. Luego de muchos años, eso fue evolucionando. Los equipos tenían una cadencia también para presentar los resultados de sus proyectos. Iniciamos todos los trimestres con una planning de toda la institución. Cerramos con una review mostrando todos los resultados de proyectos y tratando de vincularlos, que es donde está el problema, vincularlo con los resultados de negocio. Pero se hacía y se metió una cadencia y hubo mucho engagement. Muchas personas se querían incorporar a trabajar de esta forma y dejar la forma tradicional que teníamos, etc. Y yo creo que en ese sentido fue muy exitoso. Llegamos a tener una planning que más que el objetivo de comprometernos en cosas era transparentar lo que estábamos haciendo, pero sobre todo tener el engagement del equipo, ¿no?
Y siempre tuve la suerte de contar con el CEO del banco durante todos los trimestres, esos 3 años, hasta que me vine. Eso era correcto para todo el grupo. En ese momento yo estaba en México. Entonces, en México lo hacíamos, pero a nivel de grupo también nos sincronizamos los distintos países, ¿sí? De hecho, había la SDA, que era el organismo este tipo portafolio, tenía un quarterly review donde podía presentar a alguien de Turquía, a alguien de España, a alguien de México, etc. Entonces, claro, ese tipo de cadencia nos ayudó muchísimo con esa alineación que necesitamos, sobre todo al principio, ¿sí? Luego creo que si hay una pregunta importante para saber si nos está ayudando la gestión de portafolio que tenemos o no, es la primera: ¿qué dejamos de hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? Porque esa era la pregunta más frecuente en todos los portafolios que existían. ¿Qué podemos dejar de hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? Porque se incrementan los proyectos, ¿no? Se incrementan y muy pocas veces dejamos de hacer cosas. De hecho, muchos de ustedes que si estuvieron en PMO anteriormente, prácticamente no podíamos dejar de hacer nada. Si un proyecto empezaba e iba por el 60%, aunque supiéramos que nadie lo iba a utilizar, el proyecto tenía que cerrarse. Y no teníamos una manera de dejar el proyecto por ahí, ¿no? Y había muchos equipos trabajando en proyectos que sabíamos que nadie lo iba a utilizar. Hoy en día hacer eso es imposible. Si hay algo que creemos que es prioritario, que tiene mayor valor que otras cosas, tenemos que lo priorizamos y lo dejamos de hacer. Y entonces la cadencia nos permitía hacer eso, pero trimestralmente. Cada 3 meses podíamos hacer eso, ¿sí? Igual, lo que hacíamos era incorporar personas a los proyectos. Y eso es un poco caótico, sobre todo si lo queremos hacer trimestralmente y en un grupo tan grande, ¿sí? Tenemos 40, 50 proyectos y queremos trimestralmente ver cuál es el capacity que necesita y reagrupar a la persona, eso es muy caótico. Y ahí una de las cosas que aprendí es que en lugar de incorporar personas a los proyectos, deberíamos incorporar necesidades a los equipos. Porque otro de los problemas que teníamos con la supuesta liquidez de personas era que nos era muy difícil madurar a los equipos. Teníamos una legión de coaches muy buenos todos, pero los equipos maduraban poco porque estamos incorporando y desincorporando personas cada trimestre, ¿sí? Y eso es un punto que hablé. Hoy en día se está corriendo una transformación muy grande, muy importante, la de Bayer. No sé si la han escuchado, a la empresa Bayer. Y tuve la oportunidad de escribirles justo de este punto a una de las personas que está llevando esa transformación. Esa liquidez que a veces nos venden trimestralmente, pero incorporando personas y incorporando equipos es complicada. Por supuesto, un mindset de experimentación continua, de aprendizaje continuo, eso es lo que hay que ver el portafolio hoy en día. Algo que incorporamos hoy en portafolio, quizás en 6 meses lo tenemos que desincorporar. Y esa es la dinámica que tenemos hoy. Quizás hace unos años, hace 10, 15 años, esa no era la dinámica. Por eso podíamos tener una iniciativa el tiempo que quisiéramos, inclusive manteniéndola sabiendo que no la íbamos a utilizar. Y por supuesto ese vínculo dinámico con la estrategia. Si la estrategia se nos mueve, tenemos que ajustar el portafolio, ¿sí? Automáticamente. Eso es un poco los aprendizajes del tema de portafolio. Y hablando de portafolio, quería traerles esto. Este es un proyecto con un sobrecosto masivo, presupuesto inicial de 100 millones, se disparó hasta los 200 millones, retraso significativo, problemas logísticos, tensión en el equipo, etcétera, ¿no? ¿Qué pensamos cuando vemos esto escrito? Este es viejo. Sí, sí, sí. No es del banco. Y a primera vista, ¿qué podemos decir? A primera vista, mal planificado.
a lo mejor el alcance no estuvo bien descrito. ¿Qué más? O mal ejecutado. Claro, claro, claro. Esto es arriesgado, tratar de intuir qué pasó ahí con eso, ¿no? Claro, pero pudieron haber pasado muchas cosas. Pero en nuestro mindset de gestor de proyectos, si lo leemos y nos obligan rápidamente a dar un veredicto, pudiésemos decir que como que no iba tan bien, ¿sí? Y este es el caso que varios de ustedes lo han visto porque hace varios años fue una conversación entre gestión de proyectos muy interesante. El proyecto fue muy mal, el producto fue muy exitoso. Y en aquel momento no teníamos un consenso, entonces, bien o mal, no había un consenso, ¿sí? El producto, sin cuestionamiento, de lo más exitoso que ha habido. Pero esto lo traigo a colación acá porque los compañeros que fueron al Congreso Global, una de las cosas que se anunció fue esto, y no es cualquier cosa, ¿sí? Esa propuesta de definir qué es un proyecto exitoso. Si lo hacen, nuestra primera percepción está equivocada. Y lo bonito de este concepto es que por fin vinculamos realmente el producto, el servicio, el resultado del proyecto con la gestión de proyectos. Adelante. Así es. Claro. El tema es esto, ¿no? Tomamos la decisión, ¿seguimos o no seguimos? Se nos fue el doble del presupuesto previsto, ¿continuamos o no? ¿Le apostamos o no le apostamos? Entonces, se vuelve muy interesante este concepto, pero no lo teníamos. Y hay que esperar, creo que ahorita en noviembre dijeron que lo iban a publicar. Y habrá que ver eso que estás comentando, habrá que ver cómo se desenvuelve. Qué bueno que lo hicimos mal, claro, claro. Y qué bueno que no hubo un PM que me paró mi proyecto, ¿no? Una PMO que me lo detuvo de manera justificada. ¿Ah? Pero es cierto, no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a suceder. Hay que ver cómo complementan esta definición y cómo sale descrita. Pero es interesante porque cambia ciertas reglas del juego. Antes las teníamos un poco, nuestro triángulo famoso, teníamos un poco las reglas de juego en ese sentido, más claras. El otro tema es que en estas empresas tan grandes, los proyectos se planteaban por estructura, por silo. ¿Sí? Es decir, riesgos tenía sus proyectos, talento y cultura tenía sus proyectos, finanzas tenía sus propios proyectos, las áreas de negocios tenían su propio proyecto. ¿Vale? Y luego de cierto tiempo nos dimos cuenta de que eso es un problema, porque competir está la parte operativa, la parte de negocio, las funciones corporativas. Es un poco difícil tener criterios para que compitan cosas tan distintas, ¿no? No es lo mismo un proyecto que puede salir de una función corporativa que un proyecto que puede salir de un área de operación o un área de negocio. Entonces, ¿cuáles eran los criterios de cómo incorporar proyectos al portafolio? Quizás los más ideales es que salgan proyectos más transversales o tener los criterios cerca. ¿Alguien tiene experiencia con esto? ¿Cómo lo han gestionado en sus empresas? También lo viví en la Banca Azul, por cierto, con data ingeniería. Ajá. Esa ahí fue una. Y luego también en la empresa BSH, que estuve como consultora,
Y BSH lo que hizo fue trabajar en conjunto, BSH, Bosch, Balay, todas estas marcas que tenían que aliarse para competir con, pues eso, con todas las fieras, ¿no? que hay por ahí. Y juntaron 3 áreas, Customer Services, Sales y también Marketing. Entonces lo que hicieron fue crear las OKRs juntos y eso fue muy poderoso. Esa es una experiencia, pero la de Data y Ingeniería en el azul, que también me tocó por ahí, que yo era parte del ejército comandado por Gustavo de Agile Coaches, también fue muy buena experiencia, la verdad. Claro. Pero fíjate qué interesante, un mecanismo que nos puede ayudar con eso es OKR, ¿no? Que nos ayudaría a alinear distintas áreas o distintos hilos en un fin común. Pero ciertamente los proyectos tenderán a ser más transversales y tener criterios para saber si las áreas por silo, cómo cubrir las expectativas de proyectos en las áreas por silo, pero ponerlos a competir, una app para el comedor. Es que somos 5.000 personas en un edificio, está bien, pero compite un app de un comedor versus remodelar todas las sucursales del país. ¿Sí? Y hay por regiones también. ¿Sí? Claro, claro. Pero ahí sí hay cierta autonomía porque cada franquicia tiene en ese sentido su propia estrategia, ¿no? La estrategia que tiene España, la condición bancaria de España española es muy distinta a la condición bancaria en otros países, en Latinoamérica o en Turquía. Entonces ahí sí había cierta... Igual, habían proyectos totalmente globales también, muchos proyectos globales. Y luego hablando de la parte de cultura, que una vez escuché que cultura es todo aquello que no está escrito en ningún lado. Todo aquello que no está escrito, eso es cultura. Hay una política escrita, eso ya no es cultura, está escrito. Pero todo aquello que no está escrito pareciera ser una cultura, ¿no? El trabajo del líder es crear y fomentar la cultura que todos necesitamos para hacer nuestro mejor trabajo. Y le ponemos ese peso a los líderes. Pero también hay quien dice que el líder puede ser cualquiera. Que no relacionemos líderes con estructura jerárquica o cargo en la estructura jerárquica. ¿Sí? De hecho, hay un libro famoso que dice el líder sin cargo. ¿Han leído? Hace ya varios años. Que está interesante, pero al final no es tan sencillo como dice, ponerlo en práctica no es tan sencillo. Y una frase que utilizamos muchísimo en la agilidad era el cambio de mindset. Vamos a cambiar de mindset, vamos a cambiar de mindset, vamos a cambiar de mindset a una persona, vamos a cambiar de mindset a un equipo, vamos a cambiar de mindset a un área, vamos a cambiar de mindset a una organización. ¿Sí? Y una vez me tocó en Portugal escuchar a una doctora en neurociencia y dijo que no había nada más prepotente que esa frase porque cambiar de mindset no era tan sencillo como lo decíamos a la ligera, ¿sabes? Entonces desde ahí cambié eso a incorporar pequeños hábitos, o desincorporar hábitos que no sean tan saludables. Pero es mejor eso, decir que vamos a cambiar el mindset de una organización. ¿Cómo cambias tú el mindset de un banco de 130 años? ¿Cómo cambias el mindset del retail más grande de España, el retail más grande de México? Es difícil, ¿no? Además que en este tema de cultura lo que están haciendo estas empresas es evitarse ese problema y crear de forma aislada un grupo de personas que se vayan con sus temas a otro lado y que ahí cambien la cultura si quieren, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? Como lo que hizo Steve Jobs cuando estaba creando el Macintosh. Se llevó un grupo de personas aparte y lo creó. Ahí es más sencillo. Somos 20 personas, 30 personas, estamos fuera del edificio, estamos un poco lejos de toda la burocracia de estas empresas. Bueno, quizás podemos hacer algo diferente. Pero a veces es difícil hacerlo dentro de la empresa. Si tuviese que llevar alguna iniciativa de esta, yo la evitaría porque es un esfuerzo importante y los resultados son difíciles de obtener.
Es mejor llevarse. Aquí hubo un caso, en el caso de BVA, le llamaron la isla Chamartín, ¿no? Chamartín, se llevaron un grupo de personas que querían incorporarla en estos modos de trabajo y lo pusieron en una sede que quedaba ahí en Isla Chamartín. Y eso funcionó. Pero ¿qué pasa cuando te lo vuelves a traer a la torre principal? ¿Sí? Pero es una buena estrategia esa parte. Y lo otro es que la escultura no se escribe, se acciona. Pero ¿quiénes las accionan? Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de los líderes, de los jefes, de los managers, de los directores. ¿De quién? ¿De quién es la responsabilidad de la cultura? Me acuerdo en un caso, teníamos un edificio nuevo y mandamos a pintar las paredes con esa pintura que se puede rayar, porque queríamos que cualquiera que tuviese una idea o algo que discutir lo pudiese rayar rápidamente en las paredes. Y para nosotros eso era fantástico, poder rayar y no esperar salas de reuniones, que es la cosa más difícil en una empresa de conseguir. Y una vez nos pasó un director y nos dijo, oye, ¿sabes qué problema tengo con eso? Que a mí desde pequeño me enseñaron que las paredes no se rayaban en mi casa. Y tenía razón. Entonces, cultura es todo aquello que no está escrito. El tema es, ¿de verdad podemos cambiar esos comportamientos, esa cultura, sobre todo de los líderes o de los responsables, cuando una estructura es muy jerárquica? Eso lo ven posible. ¿Han visto casos de éxito, de verdadero cambio en la forma de gestionar una empresa mediana, grande, a nivel cultural? Porque lo que sí es una realidad es que las empresas han gastado muchísimo dinero en esto. Todos hemos tenido formación de liderazgo, de como le quieras llamar, liderazgo adaptativo, flexible, ágil, como tú quieras llamarle, durante estos últimos años. Quizás sería interesante ver, debe ser difícil medir el resultado de esos programas. ¿Alguno tiene alguna experiencia de esto? Carolina. Lo va ligado a lo que habías comentado anteriormente de los OKR. ¿Cuál es tu nombre? Lo que había comentado Patricia. En la última organización donde estuve, sí se unieron varias áreas y estas áreas pues se manejaron, se abrieron las diferentes OKRs y de ahí pues se hacía una priorización cada cierto tiempo para ver cuáles eran los diferentes proyectos o iniciativas que iban a competir para apuntar a las OKR. Pero pasaba algo bastante gracioso, por decirlo de alguna manera, que justamente el comportamiento de los líderes cuando estaban en estas reuniones de priorización como tal, aunque al inicio de la reunión tú mencionaras de recordemos que debemos apuntar a las OKR, igual cada uno defendía su punto a capa y espada, y era como que recuerden que tenemos que apuntar a los OKR. Entonces es difícil como hacer que las personas realmente hagan ese cambio porque vienen trabajando 30 años trabajando de una misma manera donde simplemente el que hable más fuerte es el que gana. Y pues ahí viene parte del comportamiento de los líderes que también hay que verlo, hay que estudiarlo, quizás, no sé, no diría cambiar un mindset como tal, pero sí trabajarlo bastante para que pueda bajar a las diferentes capas de la organización. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido algún tipo de programa de liderazgo en sus empresas? Lo que han invertido las empresas en esto es muchísimo dinero, no es cualquier cosa, muchísimo dinero. Pero quedémonos con eso, ¿no? En una organización jerárquica, que son la mayoría de nuestras empresas. ¿Alguno trabaja en una organización que no sea jerárquica, que no tenga un diseño organizativo jerárquico? ¿Alguien trabaja en otra cosa? No. Y llegamos al punto de organización. El punto de organización, este fue algo mencionado con el creador de Facebook, que cuando se dio cuenta su empresa se volvió tan burocrática
como cualquier otra empresa tradicional. Es que es distinto, ¿no? Tener una startup y querer comportarte igual. Eso es como que si yo hubiese venido vestido como se viste mi hijo de 18 años. Así se ven las empresas que quieren ser startups. Y por muchos años, seguramente muchos de ustedes lo escucharon, es que tenemos que trabajar como una startup, es que las startups, sí, pero es que no, tenemos 130 años, no somos una startups. Y los problemas son diferentes, es como los niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Igual, cuando estas empresas empiezan a crecer, la burocracia se adueñan de ellas. Y cuando este señor se dio cuenta que estaba rodeado de burocracia y que la toma de decisión era lenta y los controles eran excesivos, etcétera, él dijo algo así, no, yo no creo que queremos una estructura de gestión que solo sirva para que un gerente mande a un gerente, que ese gerente mande a otro gerente, que ese gerente mande a otro gerente, que le diga a las personas qué es lo que hay que hacer. Porque eso es lo que sucede. Y lo simplifiqué para salir temprano los niveles, pero es que hay empresas que pueden tener 12 niveles, 14 niveles, 18 niveles. ¿Te has escuchado, no? ¿Qué nivel es? Nivel 1. Porque entonces además uno se acostumbra a decir, ¿qué nivel es? Yo soy nivel 4. Entonces tú sacas la cuenta. Aquí está el CEO, aquí está un director, aquí está Gustavo, nivel 4. Pero el que está en nivel 18, pobrecito, es que ni lo dice. ¿En qué nivel tú? No sé, ya me perdí. Claro, es imposible. Ahora, para que ese nivel 6, 7, 8 pueda tomar decisiones adecuadas, o el tema anterior de la cultura, con 8 niveles, 9 niveles, ¿es posible realmente hacer un cambio de liderazgo? ¿Es posible que los gerentes se comporten de manera distinta? Porque además la estructura jerárquica es como jugar al juego de las sillas, ¿no? Pones 8 sillas, sacas una silla, pero deja a los 8 y se tienen que sentar y así, ¿no? Es difícil cambiar el comportamiento, incorporar un comportamiento distinto en un entorno jerárquico. Y hablando de disfuncionalidades de las empresas, empezamos a perder la conexión con los clientes, empezamos a trabajar por silos, porque además inventamos los OKR por silos. En vez de utilizar los OKR como están mencionando ustedes, no, los metemos dentro del silo. O nadie se hace responsable del end-to-end, ¿sí? O tenemos mucho desperdicio y la lentitud de la toma de decisiones. Hace muchos años llegué a un banco también, era un banco grande en mi país, y cuando fuimos a entrevistarnos con todas las áreas que participaban en un proceso hasta el cliente, íbamos al área, era un área de IT. Entonces íbamos al área de IT y íbamos con el responsable de análisis. Y él me decía, no, Gustavo, es que no pierdas tu tiempo porque aquí tenemos nuestro KPI súper bien. Bueno, gracias. Vamos al área de diseño. Y decía lo mismo, ¿no, Gustavo? Es que aquí no pierden el tiempo, es que aquí los KPI los tenemos a tope, mira. Y los enseñaba, los tenían. ¿Vale? Y así en todas las áreas involucradas en un proceso de software de IT en un área, en una institución bancaria. Pero al final el cliente siempre estaba descontento con sus productos o con el servicio. Entonces definitivamente no era un tema de que cada silo tuviese su KPI bueno, ¿no? De todas maneras, esta estructura jerárquica se la adjudican a este señor, que ya se me olvidó el nombre, pero estamos hablando de 1854, algo así. 1854. Y todavía creamos una empresa y lo primero que hacemos es dibujar eso. ¿Será que este es otro obstáculo más para estas transformaciones tan fallidas? ¿Será que quizás pudiésemos tener mejor cultura o pudiésemos tener mejor gestión del portafolio, mejor resultado, beneficio, gestión de negocio, si trabajáramos de una manera distinta a esto que se inventó hace 170 años? A lo mejor es probable.
Lo cierto es que todas estas transformaciones que se nos vienen a la mente, que la ligan mucho con agilidad, pero realmente están ligadas. El propósito no es ser ágil en una empresa, el propósito estamos ayudando a algo más grande. Y la mayoría es el tema de digitalización. Y ahí sí tiene sentido agilizar una empresa o buscar una manera de trabajo distinta si quieres ser competitivo en productos digitales. Ahí sí tiene sentido. Y la mayoría de las empresas están en ese camino. Retail, telecom, inclusive gobierno. Aquí salen muchas cosas tratando de digitalizar una transformación digital de alguna institución de gobierno también. Pero ¿qué pasa? Y esto sucedió en una oportunidad en un cliente también. Le asignaron un área, el área le llamaron Value Stream. ¿Conocen lo que es Value Stream? Value Stream es un flujo de valor. Pero es un término que para nosotros lo que indica es que tenemos que tener definido cuál es ese flujo de valor, los macroprocesos de ese flujo de valor. Es muy enfocado al cliente porque partimos desde el extremo derecho de la pantalla hasta hacia atrás, sabiendo qué estamos generando, qué servicio, qué resultado, qué producto estamos generando para el cliente. Y además identificamos las personas necesarias en el proceso para tenerla o bien cerca, sentada como un solo equipo o varios equipos, o bien tenerlas muy monitorizadas para que esas dependencias no se transformen en tiempos muertos, desperdicios, etc. Ese es un poco el concepto de Value Stream. Y a esta persona le dijeron, oye, tú eres el head del Value Stream de Mercado Abierto. Ah, muy bien. Pero primero el título es muy interesante, ¿no? Head de Value Stream de Open Market. Suena bien. Y lo primero que hizo este chico, hablando conmigo, y quedamos en una reunión de trabajo, me mostró, no esto, sino me mostró un organigrama como este. Es decir, lo primero que hizo cuando le asignaron esta tarea fue poner, eran 5 cajitas abajo y su caja de jefe arriba. Y no por nada, sino porque no conoce otra manera de hacerlo. ¿Sí? Es decir, nadie le ha dicho que si queremos trabajar por Value Stream, lo primero que tenemos que identificar es el proceso, identificar las personas que están alrededor de ese proceso y bueno, y seguir diseñando un poco todo lo necesario. Pero como lo que sabemos hacer son las estructuras organizativas, entonces eso fue lo que él hizo como primer entregable. Y hay una gran diferencia entre hacerlo de esta manera y hacerlo por estructura organizativa. Al final, si tuviésemos, en lugar de estructura jerárquica, organizativa jerárquica, tuviésemos una especie de red en la empresa con partes conectadas, quizás eso sería más sencillo para los otros temas que vimos anterior. Quizás es más sencillo para resultados de negocios, quizás es más sencillo para temas de cultura, etcétera, ¿no? Porque lo otro que hablamos mucho y a la ligera es equipos autónomos. Hay que crear equipos autónomos, aunque a muchos no les gusta eso de equipos autónomos, o hay que entender hasta dónde pueden ser autónomos. Eso es lo primero. Pero hablamos mucho de equipos autónomos para que ellos puedan ser más productivos, ¿no? Y no depender. Lo que sí no tiene sentido es que en una organización de 120,000 personas creamos que todo está en un comité de 12. Yo creo que eso es un error, sea cual sea la organización. Tiene 120,000 personas. A lo mejor las 120,000 descarta el 80%. Todavía te queda un buen número de gente que puedes contar con ella para ideas magníficas. ¿Sí? Pero volvemos otra vez, son empresas jerárquicas. Hay un comité directivo y de ahí salen las directrices. Hoy está leyendo algo que decía que teníamos que pasar de esa relación padres-hijos a la relación entre adultos. Porque al final las empresas tienen una relación de especie de padres-hijos. Es decir,
Ese comité es el encargado de decir, responsable de los 120.000 personas y tiene que guiarlo y tiene que estar ahí para ellos, etcétera. Y las personas se acostumbran a eso también. Y decía que debemos pasar a una relación más de adulto a adulto, ¿sí? A entender hacia dónde queremos ir y a darte libertad para que tú logres conseguir eso. Pero nada de eso, como sabemos, es tan sencillo como suena, como dijiste, ¿no? Dicho ahí en la lámina está bonito. Ahora, implementarlo no es tan sencillo. Pero definitivamente esto tiene que funcionar. Sí. Buenas. Lo que has dicho sobre la relación de adulto a adulto, etcétera, al final, eso lo veo como un poco algo imposible, porque, por ejemplo, ahora mismo con la pandemia, el teletrabajo, el dar más autonomía a las personas, etcétera, ha pasado ya, no llega ni a los 2 años que podemos decir que la pandemia terminó. ¿Y cuánta gente tiene teletrabajo 100%? ¿Cuántas empresas están apostando porque sus empleados trabajen donde quiera y realmente trabajen como colaboradores, en el sentido de que, vale, estás contratado para mí, pero realmente me estás colaborando porque me estás aportando tu talento, etcétera, al beneficio de la empresa? Entonces, pues hazlo como mejor se te dé a ti esto. Entonces, esa madurez que necesitan los directivos para poder gestionar empresas de esta manera no se ve. O sea, se ve que la gente, los directivos, cuando van a las empresas y las ven vacías, dicen: ¿dónde está la gente? ¿Qué hago? Ya no tengo aquí a fulanito para poderle decirle tal. No, ese formato, pues es una palabra muy fuerte, pero es como esclavitud, aunque te están pagando y tú haces voluntariamente, pero es como esclavitud, no está. Entonces el jefe se siente desprotegido. Entonces lo veo como una quimera el tratar de ir hacia esos sitios, esa madurez. O sea, sobre todo con la percepción de liderazgo y de gestión que existe ahora mismo en los más altos capas de las corporaciones. ¿Cuál es tu nombre? Fran, Fran. De acuerdo, Fran. ¿Alguien de aquí trabaja en teletrabajo? ¿Tiene modalidad de teletrabajo? ¿Trabaja de su casa varios días? ¿Cuántos días, Fran? Desde casa. Desde casa. ¿Y tu jefe están ok con eso? Entonces no están aplicando lo que me acabas de comentar. la empresa para la que trabajo es bastante moderna en ese sentido y Ok. sí que determinados departamentos de la empresa sí que aplican estas políticas de mayor flexibilidad y de mayor esto. Pero es verdad que hay otras muchas empresas o otros que están, por ejemplo, Amazon hace poco, o Sí, sea, ha cambiado el modelo y 5 días a la semana. O sea, al final se está viendo ese cambio. O sea, al final son pocos o son pocas las empresas que apuestan por ese modelo de mayor libertad, mayor sí, flexibilidad, mayor... O sea, al final la libertad tiene otro peso, que es la responsabilidad. sí, sí. Entonces necesitas trabajadores responsables para poderles darles libertad. Entonces ese equilibrio es bastante difícil de conseguir. O sea, en mi empresa por lo menos yo estoy contento actualmente y sí que se consigue eso, pero es verdad que en otras empresas no lo consiguen o van hacia las políticas como la de Amazon y a partir de Amazon irán Sí, más en cadena después de eso. sí, es probable, aunque ya han salido unas grandes a decir que esa es una decisión de Amazon y a ellos no, ¿no? Pero sí, ¿quién más está en teletrabajo? ¿Alguien? ¿4 días en teletrabajo? ¿Tú? Coméntanos un poco, a ver. Iba a la oficina todos los días como algo normal y desde la pandemia pues cambió radicalmente y ahora pues no va nadie o casi nadie a la oficina, pero a nivel mundial, ¿eh? Somos una multinacional alemana y va muy poca gente. Yo voy de vez en cuando porque han fichado a un jefe que resulta que es español, aunque es a nivel global. Y ya ahí pues ya está diciendo, oye, que aquí hay que dar un poco de vidilla a la cosa, ¿no? Pero sí es verdad que aún así él convoca reuniones ahí, entonces me toca ir, etcétera, pero yo no me siento obligada a ir. Ya, Es más, o sea, es una empresa donde todo el mundo trabaja mucho, hay mucha... la gente es muy responsable, pero sí es verdad que se ha perdido el sentimiento de empresa. claro.
por otras razones también, pero vamos, yo O sea, creo que tiene sus pros y tiene contras, sus ¿no? pros y sus contras. Para mí, personalmente, que trabajo desde España, pero soy global, no tengo a nadie en España que me reporte, ha sido una bendición porque puedo aprovechar muchísimo más el tiempo. Claro. ¿Y la productividad ha caído? Para nada. Para nada. Ahora, hay muchas teorías de que el sentimiento de pertenencia impacta en la productividad, ¿cierto? Sí. Habría que... Sí, yo creo que en cierta medida sí. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que nuestra empresa está pasando por un momento de enorme transformación Mm, y estamos más preocupados por otras cosas más que ya. por la productividad ahora ¿Transformación de qué mismo. estilo? ¿De negocio? Nos ha comprado un fondo de inversión y Ya. está, bueno, pues haciendo lo que hacen los fondos de inversión, que compran la empresa, la trocean y la venden. Eso es lo que está pasando. Esa es una transformación. Claro. Esa es una. Entonces, bueno, pues estoy en proyectos donde estamos troceando la empresa. Muy bien. Es decir, bueno, pues esa es la situación. Esa es la situación. Es interesante. Vale. Pero en general Por decir algo. sigue funcionando bien y todo, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo de Teletron? Hay una realidad también que depende el core del negocio, ¿no? Porque hay cosas que, hay realidades de trabajar en remoto que te trae ventajas, hay realidades que juegan en contra de esa virtualidad, pero la realidad es que el negocio siempre va a ser el negocio indiferentemente cómo lo estén operando, ¿sí? Cómo conectan las personas que trabajan en la empresa es una realidad, pero cómo conectas tú con el cliente, que realmente es el que te ve, el que te compra, es otra. Cuando llevas tantos años trabajando en formato remoto, puedes volverte un ser muy eficiente en muchos aspectos, pero insensible. Y pierdes esa conexión con lo que es el día a día de lo que vende tu empresa o lo que hace tu empresa. Finalmente, muchos acá somos o empleados o quizás unos ya son dueños de sus empresas, pero el core es no perder la esencia a quien tú le estás vendiendo. La organización es importante. Yo creo que estos son ciclos que vamos a seguir viendo evolucionar y nos tenemos que adaptar, pero nunca sin perder el para qué esto, en qué se convierten mis horas, sean 2, o sean 8, o sean 15 horas de trabajo. Finalmente, ¿qué están generando? ¿Cómo están aportando a la organización? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Oretti. Aldrin. De una manera está ligada a ese sentido de pertenencia, ¿no? De lo que estás mencionando. Y sí, seguramente se pierde algo, pero lo que está demostrado ya después de varios años en este tema es que no se cae en la empresa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicente Rubio. Yo tenéis un ejemplo muy claro de trabajo remoto aquí en Microsoft. Vale, yo bueno, tengo empresa propia, llevo 30 años con la empresa y colaborando con Microsoft llevo ya 24 años, desde que empezó Microsoft aquí en España y se trabajó a este edificio y trabajamos para toda Latinoamérica y Microsoft en toda Latinoamérica. Microsoft, cuando empezamos aquí, este edificio tenía las 3 plantas, cuando se vino de La Roza, que donde estaba. Ahora mismo tiene esta planta y una planta arriba. Tú vas a cualquier oficina de Microsoft en cualquier parte del mundo y en muchas de ellas es que no hay nadie. No hay nadie. En las oficinas no hay nadie. Me acuerdo en Perú ya hace por lo menos 10 años quitaron los teléfonos, quitaron todo, se hacía todo por conferencia. Efectivo, esos son los puntos de vista. Yo, por ejemplo, trabajar en proyectos, nosotros trabajamos en 20 países en Latinoamérica y trabajar en proyectos nos ha costado a alguno de ellos que el cliente dice, no, es que aquí nadie trabaja en remoto. Nosotros trabajamos en proyectos de implementación de soluciones de Microsoft y trabajamos en remoto. Hay clientes que lo vemos porque ponen cámara y otros que no ponen ni cámara. Y yo tengo a gente trabajando en equipo en diferentes países y a mí me da igual cuando trabajen, porque tienen cumplido objetivos. Entonces, claro, eso, y es lo que hizo Microsoft. Microsoft, claro, aquí la gente trabaja por objetivo. Si tú me cumples el objetivo, me debo que trabajes el fin de semana, por la mañana, por la tarde, por la noche. Hay que cumplir el objetivo. Pero hay otras personas, como bien decías por ahí, que lo que quieren es ver a la persona sentada aquí. Yo en su momento tenía programadores y los programadores venían a mi oficina.
Y digo, ¿pero para qué quiero tener un programa de la oficina viendo en la cara? Si lo que quiero es que me saque el objetivo, me saque el programa. Claro, son dos puntos de vista. Para mí es comodísimo. Yo llevo trabajando en remoto desde muchos años, desde mi casa, y trabajo para todos los sitios y es súper cómodo. ¿Vale? Pero bueno, ahí son puntos de vista diferentes. Claro, claro, La conversación lleva a eso, ¿no? claro. Oye, pero tienes a dos chicos muy jóvenes al lado. Pregúntale a uno de ellos a ver qué opina. Es que, fíjate que aquí está uno de los retos es esto, la diversidad generacional. Ojo que ya no es lo que pensemos nosotros, o Frank, tu jefe nada más. Es lo que estos chicos están buscando. Sí, yo ahí en mi caso, bueno, yo soy su hijo, trabajo también en la empresa, pero anteriormente trabajaba para una de las 4 consultoras más grandes del mundo, una de las Big Four. Y bueno, me decidí por continuar con la empresa familiar. Y efectivamente sí que es cierto que tú echas en falta cuando no tienes ese apoyo de tu equipo, a nivel presencial me refiero, bueno, pues esos, no sé, por ejemplo, cosas insignificantes para mí, como tomarte el café o, bueno, pues charlar, o ese contacto kinestésico que no tienes a nivel virtual, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues el poderte levantar a lo mejor 15 minutos antes y no chuparte 1 hora y media o 2 horas para ir a tu trabajo todos los días, cada uno de los días, creo que también es algo que es muy importante valorar. En mi caso, pues, por supuesto, apoyo el teletrabajo y en el día de mañana, obviamente, pues cuando yo dirija mi empresa o lo que sea, también tenemos que ver, pues eso, esa conciliación familiar que yo personalmente, pues bueno, abogo por ella. ¿Cuántos días de teletrabajo te da tu papá? Yo teletrabajo todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Y no rayas las paredes, claro, porque son temas muy interesantes allá. Gracias. ¿Cuál es el nombre? Vicente Samuel. Gracias. Yo soy Manuel. Manuel. Igual es una pregunta para todos. Yo también tengo el teletrabajo, tengo la flexibilidad, entiendo todas esas cosas, pero sí que veo que hay dos elementos que, digamos, que están en el contra, ¿no? Yo he visto lo de que no llevas la camiseta, eso también lo he sentido, sin duda. No es lo mismo escucharle al presidente, hay 200 personas enfrente del presidente, que escucharle por videoconferencia e irte a comer y hacer la comida mientras tanto. No es lo mismo. Eso lo he visto. Pero, ¿cómo resolvéis? Y os lo pregunto. Una cosa que yo he visto que se pierde es, bueno, pues eso de estar en el pasillo del comedor o verte con la gente, esa creatividad espontánea que surge ahí. Esa colaboración de decir, joder, pero si yo estoy haciendo esto, ahí va, ¿y eso también lo estás haciendo tú? Ah, sí, esto se puede resolver así. Eso que lo ves y que se resuelve enseguida y que se encuentran soluciones simplemente por el hecho de escuchar al otro al lado, ¿cómo lo resolvéis si ese otro está en remoto? En mi época había un caso muy interesante en ese sentido que mencionas, Manuel, ¿no? Que era con la empresa HP. La empresa HP tenía estos carritos de café que pasaba por todos los pisos y era un momento de compartir y colaborar y de resolver un montón de issues que no se resolvían en el día a día. ¿Sí? Y eso se eliminó y crearon unas áreas para que la gente fuese a tomar el café cuando quisiera. Y vieron que la bajada de productividad fue importante, justo por eso que menciona. Yo no tengo la respuesta, no sé si alguien quiere. Hola a todos, buenas tardes. Me llamo David Molina. Quería comentar algo acerca de todo esto que estamos hablando. Creo que sobre todo es una cuestión generacional. Hace 20 años esto del teletrabajo se lo dices a alguien y bueno, te miraría como si estuvieras loco. Y hoy en día, como tú has dicho, ha quedado demostrado que no solo es que se puede hacer, es que es evidente que se hace. Creo que asumir este teletrabajo va a traer, como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas. Se van a perder cosas como la que él ha dicho y es inevitable porque ese contacto físico, ese cara a cara se pierde y es de donde sale muchísima creatividad. Pero creo que las nuevas generaciones lo llevan asumido. Yo veo a mis hijos, tienen 10 y 13 años, y les veo con su grupo de amigos y están todos en la misma sala y hablan por WhatsApp. Claro, yo los veo y digo, ¿qué hacéis? A mí es muy difícil entender esto, no lo entiendo. Pero creo que dentro de 10 años será lo más normal del mundo. Al final creo que es algo que se va
a tener que implantar, es necesario, como él decía, el tiempo que te puedes ahorrar en el trayecto a casa y lo puedes dedicar para ser mucho más productivo, pero sin duda nos va a hacer perder cosas como la que nuestro compañero Seguro. decía. Es ese cara a cara y ese contacto que te ayuda a resolver muchas cosas que en el día a día no las vas a poder resolver. Al final implicará cambios, traerá cosas buenas y perderemos otras Como muchas. todos, pero estoy de acuerdo contigo. Oye, y ya para ir terminando, quienes no conozcan el caso de Bayer, es súper interesante. Quien quiera ahondar en una transformación que está hoy caminando, yo tuve contacto con ellos al principio de este año y es un caso súper interesante porque es muy estructural. Sí, ellos están incorporando algo un modelo que se llama humanocracia, pero más allá del modelo que se llama humanocracia, que también lo pueden buscar y pueden leer de qué se trata, ellos están pasando de la estructura jerárquica. El CEO de Bayer tenía problemas grandes con la empresa, con las acciones, etcétera. Y ellos están tratando de eliminar o reducir toda la que es la burocracia y revisando qué pueden hacer con toda esa capa de gerencia media y poniéndola en el lugar donde mejor aporte valor. Eso lo están haciendo ahorita. De hecho, no sé si conocen este grupo que se llama Corporate Rebels. Es un grupo que tratan de ser tienen muchas teorías interesantes de las empresas y tuvieron una entrevista esta semana, la pueden buscar, fue a través de LinkedIn. Pero muy interesante. Y al final, adaptabilidad, innovación, liderazgo distribuido, resiliencia, compromiso, vínculo con la estrategia. Depende mucho de la estructura organizativa que tenemos. Soy incapaz de leer eso que dice ahí, pero la estructura organizativa condiciona los comportamientos y rendimiento de la empresa. Durante todos estos años que hemos compartido con tantas empresas de estas que están haciendo transformaciones, si no hemos llegado, aquí también se lee al revés. Ese es el problema de pasar de Google a PowerPoint. Hay que revisar la anatomía de la organización. Hay que reimaginar la anatomía de la organización. Condiciona mucho, tanto la cultura como todos los temas de productividad, de gestión de proyectos. A veces le montas una capa de gestión de trabajo y a los meses se pierde. Y es simplemente porque la estructura no está alineada con esa manera de trabajar nueva que quieres incorporar. Ese era el mensaje que quería dejarle en la charla de hoy. Muchísimas gracias por sus conversaciones. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido muy interesante. Bien, no tenemos turno de preguntas porque ya ha sido muy interactivo, hemos hecho muchas preguntas y comentado muchos temas. Voy a ver si retomamos la presentación. Vale. Bueno, pues como siempre, algunos mensajes que quería daros. Quizás el más relevante de los que veis aquí es el que buscamos ponentes para estos eventos y para otros. Si queréis participar, estáis invitados, ¿vale? Bueno, tenemos algunos nuevos certificados a los que nos gustaría darles un pequeño premio. Aquí en esta lista veis a 4 personas: Berlain, Leonardo, Goretti y Kevin. Por favor, si podéis acercaros, os damos un pequeño premio. Ellos son los que se certificaron, era para entregar las placas en la reunión pasada, pero como Jesús quedó atrapado en Miami. Sí. Supuestamente con el huracán, entonces no pudimos entregarlo, hacemos entrega hoy de las placas. Hay un PMI ACP que es Leonardo. Sí. Entonces te doy a ti primero y así ya se descubre el misterio. Venga, pues enhorabuena por vuestra certificación. Sabemos por el esfuerzo. Sabemos lo que cuesta y sabemos que esto es muy poco comparado con lo que os ha costado. Muchas gracias. Gracias. Y hoy tenemos doble grupo. Espera un segundo porque vamos a subir al doble grupo, que es los de octubre, porque estos eran los de septiembre. Son los de septiembre. Y los de en octubre tenemos a David García, Shuhui Ham
y Pablo Boisareu. ¿Estáis por ahí o no? Sí. Hay uno de los tres, ¿no? Bueno. ¿Tú quién eres? David. Pues nada, David, enhorabuena. Y nada, un placer contar con vosotros aquí. Bienvenidos. También acostumbramos a dar la bienvenida a los nuevos socios. Este listado que hay aquí es el del mes pasado por error. Un error mío. Faltan personas que estáis aquí hoy y nada, os pedimos que os pongáis en pie los nuevos socios y os daremos un aplauso. Sí. Nada, bienvenidos. Bienvenido. Error mío, pasé la diapositiva del mes pasado y no la de este mes, pero ya los conozco y me comuniqué con cada uno de vosotros. Bernardo lo hace bien todos los meses, esta vez ha sido un despiste. Bueno, nada, que encantados de veros por aquí y que esperamos que vengáis más veces. Bueno, como siempre os decimos que cualquier inquietud, pregunta que tengáis relacionada con el PMI, con el capítulo, etcétera, etcétera, que nos la podéis hacer o bien aquí o bien en el networking que vamos a tener después. Hay varios miembros de la junta directiva, hoy ha venido Manu, Bernardo, yo mismo, y no sé si hay alguno más por ahí. Palma. Y Carlos Palma, que está ahí. Entonces, entre todos intentaremos responderos a las posibles cuestiones que queráis plantear. Los últimos mensajes, bueno, como siempre tenéis el calendario de eventos disponible en la web. Os recomendamos que tengáis los datos actualizados para que podamos contactar con vosotros. Estos datos se almacenan en la página del PMI a nivel global. Y bueno, anunciaros que el próximo congreso anual será el 19 de noviembre. Nuestra próxima reunión de socios aquí otra vez en Microsoft será también en un 19, en diciembre, y hablaremos de los riesgos, desafíos globales, cómo afectan a nuestros proyectos. Sí, es un martes. Sí, es un martes. Hay una razón que tiene que ver con la logística del evento, que el local estaba disponible el martes y no estaba el jueves. Y comentar que ya está abierto en la web para inscripción. Sí. El congreso. Lo que pasa es que aún no se han enviado correos. No se han enviado correos, pero ya se enviarán esta semana. Y nada, como siempre el reporte de PDUs es automático para los que habéis venido y para los que están en formato webinar se les enviará un correo con las instrucciones para que puedan declarar las PDUs. Y por último, nada, los agradecimientos a las personas que han ayudado, que son Jorge, Alberto, Bernardo y Javier, nuestro técnico de sonido. Gracias a ellos. Y nada más, vámonos al networking, que como sabéis se hace aquí enfrente, en el Urrechu, en el Zoco. ¿Vale? Y muchas gracias. Hasta la próxima.